Buenas noches, bienvenidos al banquillo, gracias por estar con nosotros. Hoy vamos a hablar de la situación financiera de nuestro país, lo que proyectan los especialistas para este segundo semestre del año, en qué se deberá cambiar, cómo revisar el tema de la inversión pública que ha ido sustancialmente hacia la baja, no de ahora, en los últimos años, y en un año llamado a mejorar los niveles en crecimiento económico de nuestro país. ¿Cómo se deberá entender? Está con nosotros la licenciada Lilian Rivera, exfuncionaria de finanzas, ahora con funciones dentro de la sociedad civil, como una analista de temas financieros. ¿Cómo visualiza Honduras en este segundo semestre del 2023, sobre todo revisando componentes para el área social, salud, educación, infraestructura, y agrego un nuevo elemento dentro de las revisiones que hace la Empresa Nacional de Energía Eléctrica? Lilian, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Rosendo. Un placer saludarlo y es un honor para mí compartir este espacio con usted y con la población hondureña. Como sabemos, Honduras tiene problemas estructurales históricos, problemas de pobreza, desempleo, desigualdad, violencia y alto flujo migratorio, ¿verdad? Todo esto, pues al final nos pone en una situación, en un contexto bastante incierto, sumado a los problemas coyunturales como los temas de inflación, que desde el año pasado vemos altos niveles de inflación, cerrando el año 2022 con 9.8% y que afecta principalmente la canasta básica y por ende la capacidad de compra, el poder adquisitivo de las personas que menos tienen, que afecta con mayor magnitud. Vemos pues una situación un poco compleja ante la desaceleración económica mundial que obviamente nos repercute aquí en Honduras. Los expertos Banco Mundial prevén un crecimiento económico de 3.5, sin embargo, dada la crisis que hemos estado viendo tanto en el sector energético, producto pues por la sequía y por otros temas que influyen en el suministro, también temas como todo este tema de la sequía, del superniño que se ha estado manejando, que afecta todo el tema productivo, y sumado pues los bajos niveles de ejecución que no contribuyen a reactivar la economía. Específicamente en inversión pública vemos bajos niveles de ejecución. Esto es preocupante porque vemos que la inversión pública es fundamental en un país. Eso es lo que ayuda a generar empleo, ayuda a generar competitividad, a desarrollar las carreteras, a generar servicios de calidad, y todas esas son condiciones para atraer inversión. Entonces lo vemos con suma preocupación. Esperamos que para el segundo semestre esos niveles de ejecución de inversión pública del presupuesto en general aumenten. ¿Y cómo mejorar la inversión en un segundo semestre? Por lo menos, ¿qué recomendarían? ¿En cuánto quedamos en estos primeros 5 meses? En el estudio de ustedes hasta el 31 de mayo. Al 31 de mayo, correcto. El nivel de inversión pública es de 18%, es un nivel de ejecución bajísimo. Y unos proyectos de generación de energía, un proyecto de reforestación del Padre Tamayo, que es alto en generación de empleo, y menos inversión en temas de salud, educación, hasta carreteras, temas de infraestructura educativa, presentan menos niveles de ejecución, y realmente esperamos que se tomen las medidas. Ya es un segundo año de gobierno, ¿verdad? Ya pasó el primer año donde se reestructuró el gobierno, se hicieron ajustes, se contrató el personal que se tenía que contratar, y pues ya esperamos que en ese segundo año de gobierno esos niveles de ejecución se vean mejorados, que cuenten con personal capacitado, contratado por competencias, personal que sepa de ejecución de proyectos en temas de monitoreo, en temas de finanzas, en temas de adquisiciones, que sea personal, porque ese es un tema muy elemental, ¿verdad? ¿Quién ejecuta los proyectos? Pues un recurso humano capacitado. Entonces esperamos que ya para este segundo semestre se muestre una mejoría. Es decir, no hay excusas para agilizar una inversión que por lo menos debe proyectar con personal capacitado. ¿Qué rango de efectividad? Fíjese que siempre los niveles de ejecución en los primeros meses del año son bajos y tiene un mayor repunte al final del año. Sin embargo, a este comportamiento que vemos a la fecha, que vemos a mayo, que es el análisis que estuvimos haciendo, proyectamos que va a tener un nivel de ejecución entre 70 y 80%.
Ese es más o menos el estimado que tenemos. Sin embargo, eso va a depender de qué tan ágil sea el gobierno, las unidades ejecutoras del sector público para ejecutar esos proyectos. Y la verdad que es una pena cuando se tienen recursos asignados en el presupuesto y por ineficiencia de la administración pública los recursos no se ejecutan. Es una pena porque al final quien sufre es la población hondureña, porque es un bien y servicio que se deja de brindar habiendo disponibilidad presupuestaria. ¿En qué área social, que es donde se debe enfocar una proyección efectiva de inversión, es innegociable mejorarla? El tema de infraestructura educativa. Sabemos que después de las tormentas tropicales ETA y OTA, más de 500 centros educativos fueron dañados y a la fecha pues todavía no se ve esa mejora. Todavía vemos en las noticias o en las veedurías que trabaja la ASJ niños recibiendo clases abajo de un árbol o con a medio techo, con sillas en mal estado. Entonces creemos que el tema de educación es fundamental. Actualmente, de acuerdo a los análisis de la SJ, hay un 42% de exclusión educativa. Eso es sumamente preocupante y vemos que ahí es donde el gobierno tiene que prestar atención, definir políticas claras que hagan que los niños vengan a los centros educativos. En ese sentido, es muy importante la inversión y reparar todos esos centros educativos. Ahora, Lilian, que hayan definido a nivel del Estado que sean varios los gentes de la administración pública que entren en estos procesos, ¿es bueno o malo? Porque si se entiende que educación es prioridad, la lógica es que quien conoce de educación ejecute, pero no que incluso hasta vayan con procesos de tercerización, porque tenemos IDECOAS, tenemos lo que era antes el Fondo Hondureño de Inversión Social que hace estas obras, que la Secretaría de Infraestructura también tiene responsabilidades y se involucran patronatos y se mete a la misma Secretaría de Educación, solo por señalar este sector. Entonces al final tenemos un abanico de ejecutores que muchas veces no se sabe ni a quién acudir. ¿Se debe mejorar eso como parte de la administración del Estado? Sí, definitivamente se deben articular mejor las responsabilidades institucionales. Recordemos que el Fondo Hondureño de Inversión Social históricamente ha sido rector en temas de infraestructura, tiene experiencia y eso es lo que, eso es algo desde los últimos años pues lo hemos visto. La Secretaría de Educación es rector, es normador, define todos los modelos de aulas, tipo que se tienen que son necesarios y el FIS construye. Sin embargo, ahorita, como usted menciona, ya tenemos tres actores. Tenemos la Secretaría de Educación construyendo, tenemos al FIS también construyendo y ahora pues hemos conocido que también las municipalidades van a entrar a este proceso. Aquí, dado que hay diferentes actores, es muy necesario que hayan procedimientos claros y responsabilidades claras, que esto contribuya a una mejor ejecución, a una ejecución efectiva para que los proyectos se ejecuten en tiempo. Sin embargo, es bien importante aquí la definición de roles que no sabemos, no está claro. Hemos estado buscando información acerca de esta iniciativa, donde hay un convenio que se firmó, vimos en las noticias que la presidenta firmó un convenio con los alcaldes para que ellos también ejecuten proyectos de infraestructura educativa. Sin embargo, no hemos encontrado información pública con ese detalle, con el listado de los centros educativos, donde haya una claridad de las responsabilidades que va a tener cada uno de estos actores. Y eso pues invitamos a que se visibilice y que sea transparente qué va a ejecutar cada actor. Bueno, aquí pasamos a otra área social, que es la de salud, que también está dentro de las prioridades. Sí. Que se hayan eliminado, licenciada Rivera, los fideicomisos para este sector, ¿qué tanto afectó? En educación pues no habían fideicomisos, sin embargo para temas de salud estaba el fideicomiso de medicamentos
que es conocido por toda la población, que este fideicomiso pues contribuía al abastecimiento oportuno en todos los centros asistenciales, centros de salud. Sin embargo, el gobierno no tenía un plan de transición y eso es lo que hemos podido ver, lo vemos en las noticias. Hay mucho desabastecimiento. La ASJ recientemente hizo una veeduría donde se demostraba que más del 60% de la población confirma que no ha recibido medicamentos o los que ha recibido los ha recibido incompletos. Los médicos no tienen insumos necesarios para trabajar y le sumamos a que no se les paga oportunamente. Entonces, eso es en base a datos, investigaciones que hace la ASJ y realmente pues es preocupante. El tema del fideicomiso de medicamentos se conocía que funcionaba. Sin embargo, pues fue una política del presente gobierno eliminar todos los fideicomisos, pues se respeta y es uno de los temas que el Fondo Monetario en los últimos años ha estado recomendando que los recursos de los fideicomisos se manejen bajo el principio de cuenta única del Tesoro. Entonces, eso se ve con buenos ojos para transparentar más los procesos. Sin embargo, en este caso particular del fideicomiso de medicamentos, se tuvo que tener un plan de transición mientras salimos del fideicomiso y entramos a un nuevo mecanismo. Un corte demasiado brusco. Demasiado brusco y al final es la población la que paga. Vemos personas que no tienen medicamentos, no hay medicina para la presión, no hay insulina para los diabéticos. ¿Qué sucede con estas personas? Al final su salud se deteriora, se ponen más enfermos y en el peor de los casos hasta mueren. Entonces aquí no estamos trabajando, por decirlo, con cosas sin importancia. Es con la vida de las personas, es con la salud de las personas. Entonces sí es muy importante que el gobierno cuando tome medidas haga los análisis necesarios para evitar lo que hemos visto. ¿Y con el tema cómo de se subsana esto? ¿O qué sugerencias, usted que conoce de la administración pública, del manejo de la finanza, cómo corregir que muchos sectores, incluso hasta dentro del mismo gobierno, hay quienes lo han reconocido, que no debió aplicarse de la forma en que se hizo, Lilian? Sí, realmente ya lo que se hizo, ¿verdad? Lo hecho está. Lo hecho está, no podemos hacer nada. Aquí más es el tema de que la Secretaría planifique correctamente, que haga una adecuada planificación, que lance los procesos de licitación, porque lo que hemos visto, que se emitieron decretos de emergencia, y los decretos de emergencia habilitan contrataciones directas. Si bien es cierto, ya legalmente hay un proceso establecido, sin embargo, toda contratación directa da la discrecionalidad, da al tema de no contratar bajo procesos ampliamente competitivos y transparentes. Entonces, aquí lo que invitaríamos pues, a la Secretaría de Salud, que planifique oportunamente, que conozca el mercado a la hora de que lance un proceso de licitación, que se adecue a las condiciones del mercado para que oportunamente pues, se puedan hacer las licitaciones, adjudicaciones y recepción de medicamentos y posterior abastecimiento a todos los centros de salud. Muy bien, está con nosotros la especialista en temas de finanzas, Lilian Rivera. Vamos a una pausa, ya regresamos. El año pasado, a pesar de tener dentro del presupuesto general de la República una línea para emisión de títulos valores con la banca nacional, pues no se utilizó y este año a la fecha tampoco el gobierno lo ha utilizado. El año pasado, como vimos, prefirieron endeudarse con el Banco Central de Honduras. Sin embargo, esa es una medida no sostenible. La naturaleza del Banco Central de Honduras no es un banco de desarrollo para financiar el presupuesto general de la República y sabemos que los recursos son limitados. Seguimos esta noche al banquillo con la licenciada Lilian Rivera. ¿Bueno o malo haber retornado a la Caja Única del Estado? Es una buena práctica, realmente le da mayor control a las autoridades fiscales en el manejo de los recursos públicos porque se puede decidir de acuerdo a una programación establecida en qué momento, ¿verdad?, hacer los pagos que correspondan. Cuando los recursos no están en la tesorería de la República, pues le quita maniobra, por decirlo de alguna forma, a la Secretaría de Finanzas para hacer frente a las obligaciones que se tienen que hacer. Entonces, la verdad que sí era una recomendación y una buena práctica traer los recursos a la cuenta única del Tesoro. Ahora,
Recientemente estuvo el Fondo Monetario Internacional en nuestro país. ¿Cómo valoran las políticas de ellos? Porque aparentemente con cada gobierno que llega están bien y nos pintan un país con economía sana, pero las realidades, sobre todo a nivel de la microeconomía, hay dificultades. Sí, definitivamente. En los últimos años hemos visto estabilidad macroeconómica y fiscal. Sin embargo, eso no es suficiente y todavía no se traslada en beneficios a la población. Hay mucha crítica del Fondo Monetario, de la definición de las metas, que tienen que ser un poco más rigurosos. Ahí es de recordar que esas metas se definen en conjunto con los gobiernos. Entonces, por ahí también el tema del nivel de presión que pueden ejercer esas metas, porque son definidas en conjunto, ¿verdad? Entonces va a depender el nivel de compromiso que quiera tener el gobierno. Vimos pues el viernes el comunicado del Fondo Monetario, es un comunicado corto, pero dice mucho. Dice mucho y no tanto entre líneas, lo dice claramente, se preocupan por el tema de que en el corto plazo pudieran haber desafíos importantes y resaltan el tema de energía eléctrica, el tema de la sequía, entre otros temas. También vemos que el acuerdo, el comunicado del Fondo Monetario resalta el tema de los fideicomisos, lo ven muy positivo, el tema de eliminación de exoneraciones de la Ley de Justicia Tributaria, igual ese es un tema que se viene hablando hace muchos años con el Fondo Monetario. Otros elementos que destaca el comunicado del Fondo Monetario es hace mucho énfasis en el gasto social, proteger el gasto social y la inversión pública sin menoscabar el tema del endeudamiento. Pone ahí como límites, como alerta, ¿verdad? El tema del endeudamiento. También hace referencia al tema de la tasa de política monetaria, que fue utilizada por muchos países desde el año pasado para controlar la inflación. En el caso de Honduras no se hizo y no creo que se haga. No se hizo el año pasado, donde teníamos niveles de inflación mucho más altos que el que tenemos ahorita. Nosotros hicimos un análisis de eso, comparamos todos los países de la región centroamericana para ver el efecto de modificar la tasa de política monetaria en inflación y los resultados fueron mixtos. En algunos casos modificaron la TPM y los niveles de inflación siguieron igual. Entonces, en ese tema, pues creemos que el gobierno pensamos que no va a ceder. Porque no lo hizo el año pasado, que la situación era más compleja. Otro tema que el acuerdo con el Fondo Monetario, el comunicado, perdón, con el Fondo Monetario resalta es el tema del endeudamiento con la banca local. El año pasado, a pesar de tener dentro del presupuesto general de la República una línea para emisión de títulos valores con la banca nacional, pues no se utilizó y este año a la fecha tampoco el gobierno lo ha utilizado. El año pasado, como vimos, prefirieron endeudarse con el Banco Central de Honduras, sin embargo, esa es una medida no sostenible. La naturaleza del Banco Central de Honduras no es un banco de desarrollo para financiar el presupuesto general de la República y sabemos que los recursos son limitados. Entonces, esos son los dos puntos que vemos de la carta del comunicado del Fondo Monetario que están un poco complicados. No sabemos al final si van a llegar a un acuerdo o no, porque es un tema de visiones, ¿verdad? ¿Cuál es la visión del gobierno de Honduras, del actual gobierno de Honduras, y cuál es la visión del Fondo Monetario? Entonces, como comento, lo vemos un poco complicado que lleguen a un acuerdo. Vamos por partes, Lilian. La Empresa Nacional de Energía Eléctrica. De años el Fondo Monetario Internacional, cuando viene a la revisión del famoso artículo 4, tiene renglones que nos remiten a cómo lograr estabilizar la NE, pero al final nunca se logra. Y hoy tenemos una presión mucho mayor por el tema de los apagones que se están registrando. ¿Habrá forma cómo encontrar recursos para mejorar las condiciones del servicio que presta la NE y encontraremos acreedores que quieran inyectarle fondos al estatal, o es un asunto complejo dado lo que estamos viviendo? Es un asunto complejo. La Empresa Nacional de Energía Eléctrica es el principal agujero fiscal
del gobierno de Honduras. A lo largo de los años lo hemos visto, se le inyectan grandes cantidades de recursos y no se resuelven los problemas estructurales. El tema de las pérdidas, es muy importante avanzar con el tema de las pérdidas. A pesar de estar en el esquema de un contrato de EH que no funcionó, no cumplió con sus objetivos, sumado ahora a un programa nacional de reducción de pérdidas que tenemos dos instancias, por decirlo de alguna forma, tratando de reducir las pérdidas y en lugar de disminuir, van aumentando. Entonces, ese es un problema estructural que tiene la Empresa Nacional de Energía Eléctrica y es importante que se tomen medidas para corregirlo. No solo es inyectar más plata, porque inyectar más plata es lo que se ha venido haciendo a lo largo de los años. Y de hecho, este gobierno, dentro del presupuesto general de la República, entre subsidios y transferencias, hay casi 20.000 millones de lempiras que se destinan para el ENE, no condicionados. Esos no están condicionados, en ningún lado dice que están condicionados a resultados y eso la verdad que es muy preocupante y ya es necesario, la población, necesitamos resultados, necesitamos respuestas. Como dice usted, a lo largo de los años se han ido manejando una serie de medidas, sin embargo, los temas estructurales como reducción de pérdidas, alto costo de esos contratos que se han manejado, que se han renegociado, pero no conocemos las condiciones de renegociación. Igual esas renegociaciones no han llegado al Congreso Nacional, entonces entenderíamos que todavía no son ley, únicamente son acuerdos preliminares que se han llegado. Acuerdos verbales. O acuerdos verbales, como no conocemos, ¿verdad? No podemos confirmar, pero realmente no han llegado al Congreso Nacional y tampoco conocemos las condiciones. Todos esos son elementos importantes para lograr la estabilidad de la empresa. A lograr la estabilidad de la empresa, que es un tema casi podríamos decir soñado, ¿verdad? Porque hace muchos años venimos hablando de lo mismo y no se logra. Si se lograra esa estabilidad, se tendrían mayores recursos para invertir en generación, en transmisión y distribución, que hoy por hoy muchos de los problemas que se están enfrentando con los apagones o las interrupciones es por falta de inversión y falta de planificación también. Viendo esto, Lilian, en blanco y negro, ¿cuál debe ser el actuar de la clase política? Porque son los actores claves para no seguir hundiéndonos en ese agujero fiscal que nos está generando la estatal eléctrica, que por citar un caso, entre pérdidas técnicas y no técnicas, cuando era EH el responsable estaba en 30, 32, se intervino y contrario a una reducción, lo que se ha generado es un incremento y ahora ya vamos camino del 40%, algo que es histórico para los países de la región. Sí, de acuerdo a los datos que nosotros hemos estado recopilando, porque se está haciendo un estudio en ASJ para temas de energía específicamente, las pérdidas rondan como el 34%, de acuerdo a información que hemos identificado. Yo creería que aquí se necesita un diálogo político, que todos los actores nos sentemos a la mesa y aportemos, que todos sumemos. Recientemente vimos una mesa entre el gobierno y el sector privado. Eso pues es positivo, pero más positivo es que sumen otros actores. Que sumen actores como sociedad civil, que sea veedor de todos esos procesos y que con experiencia también se pueda aportar. Tenemos la academia, hay muchos expertos en temas de energía y creemos que a esa mesa le hace falta más actores y que se continúe, ¿verdad?, ese esfuerzo. Que no se quede ese esfuerzo como un esfuerzo que solo se inició y que no se concretó. Al final, como población, queremos respuesta, queremos soluciones, que se estabilice de una vez por todos el subsector eléctrico en el país. Bueno, aquí hay un elemento que en el marco de esa estabilización del sector eléctrico, el mismo fondo lo ha planteado, y es el cuidado con el tema de los subsidios. Y ahora se ha venido implementando, bueno, este gobierno tomó esta política, pero históricamente se ha venido subsidiando, así como pasa con el transporte, ha pasado con el tema de los combustibles, ahora pasa con la generación de energía. El fondo se ha opuesto, pero ahora no dice nada. ¿Cómo entender entonces que para muchos lo pueden entender, Lilian, como un doble discurso, que a veces sí, a veces no? Sí, la verdad que es un poco complejo. Siempre el tema del subsidio se ha recomendado
que sean focalizados. Y creo que esa es la principal falla que se ha tenido a la hora de implementar estos programas, que realmente esas transferencias de subsidios lleguen a las personas más vulnerables que están en condiciones críticas y que no pueden hacer frente a ese pago. Eso es un tema, como dice usted, hace años que se viene manejando. Sin embargo, el nivel de subsidios que en términos financieros que estamos viendo actualmente es mucho mayor a lo que se veía antes. Actualmente hay 6.000 millones de lempiras para subsidios, para ese subsidio de 150 kilovatios hora y como 2.000 millones para el subsidio del combustible. Entonces, el nivel en términos del impacto de las finanzas públicas es mayor y por ende pues se requiere una mejor focalización que realmente llegue a las personas que lo necesitan, que están en condición de vulnerabilidad y no precisamente por consumo, porque una persona asalariada que tiene sus ingresos, si vive sola, pues casi no va a consumir nada en su casa. Entonces, a la hora de Y capacidad de pago sí hay. Correcto, va a tener capacidad de pago, pero va a estar subsidiada porque el nivel de subsidio que se está dando es por consumo. Entonces, no es la mejor forma. ¿Y qué tan complejo es focalizarlo, Lilian? Porque aquí este es otro tema que hace años lo escuchamos, pero al final nunca se concretiza. Hay formas con el uso de la tecnología o qué sé yo, para saber a quién sí y a quién no se puede implementar eso, o por aquello de favores políticos o por no perder uno u otro voto en zonas determinadas, vamos a seguir haciendo fiesta con el recurso del Estado. Claro que se puede focalizar, siempre hay mecanismos, podemos ver prácticas a nivel regional o a nivel internacional, donde se levantan fichas socioeconómicas y en base a eso se puede determinar realmente, tener mapeado quiénes necesitan el subsidio, a quiénes realmente se les debe otorgar. Entonces, sí, realmente se necesita voluntad política y querer hacerlo, y yo creo que sí es necesario hacer ese esfuerzo porque los recursos son limitados, entonces hay que invertirlos apropiadamente. Está con nosotros esta noche al banquillo Lilian Rivera, especialista en temas de finanzas, miembro de la ASJ. Vamos a una pausa, ya regresamos. De hecho, la CEPAL, en un estudio sobre este tema de gasto tributario, recomendaba que las exoneraciones se deben de revisar caso a caso. No así como lo están haciendo, ¿verdad? Que lo están haciendo no en forma global. No en forma global, sino caso a caso. Son recomendaciones pues, que hacen organismos internacionales y que hay que prestarles atención. Seguimos al banquillo. Estamos revisando hoy con la licenciada Lilian Rivera la situación financiera de nuestro país. La ley de justicia tributaria de pronto se ha tenido un descanso por el tema de las vacaciones de los congresistas, pero esa es una papa caliente que ahí está. Pronto volverán los parlamentarios y puede ser objeto de discusión porque ya se concluyó el proceso de socialización. ¿Qué cuidado tener con una ley que el sector privado ha puesto las bardas en remojo para revisarlas, Lilian? Bien, con ese tema de la ley ha tenido un amplio proceso de difusión. No sabemos realmente si la comisión de dictamen va a tomar en cuenta todas las observaciones o parte de las observaciones de los diferentes actores. Como Asociación para una Sociedad Más Justa, nosotros nos pronunciamos en el sentido de que no se puede aprobar una ley sin el debido análisis de impacto. ¿Qué análisis de impacto queremos o necesitamos ver? Pues, y como población, ¿cuántos empleos se van a generar o cuántos empleos se van a perder? Porque por ahí escuchamos la empresa privada que alerta que se van a perder empleos. Es importante conocer el nivel de inversión que se va a traer, el nivel de las exportaciones, el impacto en el crecimiento económico que va a tener esto, el impacto en la recaudación tributaria, si van a haber más ingresos, cómo se va a gastar, que se vea como un enfoque integral, como debe ser una política fiscal. Otro elemento que nosotros rescatamos es la importancia de revisar las exoneraciones y detener los abusos, porque no se puede permitir, si la Secretaría de Finanzas, el SAR, todos los actores relacionados han identificado abusos, se deben de detener y aplicar el marco legal que corresponde. Otro elemento también a resaltar con esto del proyecto de ley de justicia tributaria es el fortalecimiento institucional de todos los actores que intervienen en este proceso para evitar que se continúe con
estas prácticas para evitar que se sigan dando esos problemas que hoy por hoy pues se han estado reportando y que fundamentan parte pues de la revisión y del hecho de tener una reforma a la Ley de Justicia Tributaria. Pero muchas de estas normas que buscan implementar con la Ley de Justicia Tributaria ya existen y perfectamente se puede actuar en sanción a quienes han incumplido, a quienes han violado algunas de las prerrogativas que da el Estado. Sí, el Código Tributario da la ruta para aplicar, toda, pues, el marco legal y todas estas sanciones. Sin embargo, de acuerdo a una de las reuniones que se tuvo y que estuvimos dando seguimiento, el equipo del SAR explicaba que en el tema de Soli no está ese marco legal y que ellos consideran que es necesario que haya otro marco legal complementario al Código Tributario para que les ayude a aplicar esas sanciones. Entonces, puntualmente, pues esas cosas se deberían de abordar puntualmente, ¿verdad? Caso a caso. De hecho, la CEPAL, en un estudio sobre este tema de gasto tributario, recomendaba que las exoneraciones se deben de revisar caso a caso. No así como lo están haciendo, ¿verdad? Que lo están haciendo no en forma global. No en forma global, sino caso a caso. Son recomendaciones pues que hacen organismos internacionales y que hay que prestarles atención. ¿Debe seguir socializándose la propuesta? ¿Cuáles son, en todo caso, los riesgos de entrar a una discusión a nivel de la Cámara? Realmente en el Congreso ya se está discutiendo, no en la Cámara, pero sí en las comisiones, ¿verdad? Esperaríamos que, como comenté anteriormente, que se tomen en cuenta todas estas manifestaciones, expresiones, preocupaciones de la sociedad, de la empresa privada, de la academia, hasta organismos internacionales han hecho observaciones, que se tomen en cuenta. Yo creería que si esto lo someten a debate, dadas las múltiples preocupaciones que hay, no creo que se apruebe. Realmente vemos difícil que se apruebe porque realmente le hace falta sustento y análisis, por lo menos información pública. Lilian, somos un país atractivo, la inversión, así como está el panorama actual de país, o en qué habrá que mejorar, incluso con la discusión de la Ley de Justicia Tributaria, sumamos la discusión, bueno, la aprobación de un acta que está pendiente a nivel del Congreso Nacional para dar vida a una incorporación de Honduras a la Corporación Andina de Fomento, que son como especie de opciones que está manejando la administración actual para encontrar recursos, que ya usted me decía, no estamos tomando las posibilidades que ofrece la Banca Nacional, sí, y buscamos esta opción que nos da la Corporación Andina. Incluso la recién visita china de la Presidenta de la República permitió un acercamiento y explorar el BRICS, que son como opciones. Sí, de hecho son opciones de financiamiento que está buscando el gobierno, está buscando pues tener alternativas para financiar el presupuesto general de la República. Vemos que en el tema del CAF, aquí ya se firmó, el Congreso estaría ratificando, ¿verdad?, ese convenio. Aquí lo que hay que ver son las condiciones financieras y que esto se traslade en beneficio de la población, que el costo que se está invirtiendo o gastando, los recursos que se están destinando se trasladen en beneficio a la población, bien sea con créditos a mejores condiciones que las que da el resto de la banca multilateral, que BID y Banco Mundial tienen mejores condiciones, que se traslade pues en asistencia técnica, ¿por qué no?, en donaciones. Todo eso es lo que se esperaría, ¿verdad?, de esta iniciativa. Con el tema de la presidenta está buscando también opciones en los países del BRICS, lo que escuchamos que en los próximos meses una misión del gobierno va a estar visitando para explorar un poco más a detalle. Siempre aquí los cuidados que se tienen que tener y que, bueno, la Secretaría de Finanzas lo conoce muy bien, son las condiciones financieras,
que no nos vayan a generar mayor presión en el pago de servicio de deuda, que ya es alto, ¿verdad? En términos totales de la Administración Central anda alrededor del 25%, un cuarto del presupuesto general de la República es destinado al pago de servicio de deuda. Entonces, siempre con el tema de endeudamiento, aunque sean otras opciones que el gobierno está buscando, siempre se tiene que tener cuidado y no olvidar el tema de la sostenibilidad del endeudamiento. Y también otro tema importante con el tema del endeudamiento es que se privilegie la inversión pública, que sea endeudamiento para inversión pública y no tanto para gasto corriente, porque el gasto corriente a la larga genera presión de pasivos en el mediano y largo plazo. Entonces, sí es una recomendación y bueno, el equipo, los equipos técnicos lo saben. Es muy importante aquí dar prioridad con el tema del endeudamiento a la inversión pública. ¿Están las líneas de crédito de estas dos opciones que maneja nuestro país en mejores condiciones que las que históricamente han ofrecido los acreedores nuestros, BID, Banco Mundial, BESIE e incluso, bueno, la banca estatal, la banca nacional, la banca privada? Sí, en el caso de la Corporación Andina de Fomento, hace algunos años estuvimos analizando esa opción y era costosa. Andaba alrededor de, recuerdo, como 7% la tasa de interés porque tiene un componente variable, alrededor del 7%, según recuerdo, y a corto plazo, se manejaban 10, 15 años. O sea, no son esos préstamos concesionarios no, que... No, yo, por lo menos las condiciones que yo conocí no eran tan favorables, no se igualan a las condiciones del resto de la banca multilateral. No creería que sean mejores condiciones que las que de la banca tradicional con que hemos venido adquiriendo deuda en los últimos años. En el caso del BRICS, para ser honesta, pues es reciente que se está hablando del tema, todavía no conocemos, no hay información pública con ese detalle, pero esperaríamos pues que siempre el gobierno tenga en mente en buscar mejores condiciones que favorezcan todo ese tema de adquirir endeudamiento y que sean en beneficio de la población. Bueno, y en el caso de la Corporación Andina de Fomento hay que recordar que de las finanzas nacionales se va a hacer un traslado de recursos nuestros para tener opción a los préstamos. Se habla de más de 400 millones de dólares. Estamos hablando de cifras que superarían los 10.000 u 11.000 millones de lempiras para tener acceso a estos recursos. Es como una especie de fondo de aval. Sí, es una cantidad significativa, realmente. Y en las condiciones del país preocupa porque tenemos muchas necesidades desatendidas. Entonces, ¿verdad? Que el gobierno tome esa decisión, que el gobierno, pues, ellos son los que manejan los recursos públicos y que tomen esa decisión de hacer frente a esa erogación cuando sabemos que hay otras necesidades que atender. Pues esperemos que hayan realizado los análisis y que eso se traslade en beneficios mayores que los costos. Y es válido, licenciada Rivera, que se argumente que estos recursos que trasladarían estos organismos, y para identificarlos de esa forma, al CAF, serían más para el área social, para apoyo a sectores productivos, que ya me hablaba deben ser una prioridad. Y que contrario a los respaldos que antes se encontraban en los acreedores tradicionales, que ya no se dan en las condiciones favorables para Honduras, la Corporación Andina sí los daría. Habría que ver, realmente todo ese tema de la inversión pública debe de partir de una planificación nacional. Dónde queremos enfocar los esfuerzos. Y en base a esa planificación nacional, tener proyectos formulados en los diferentes sectores y en base a esas prioridades buscar financiamiento. Yo pensaría que es el gobierno quien debe de decidir en qué áreas invertir. No tanto que el banco nos diga dónde vamos a poner los recursos, sino que el país, en base a las necesidades, busca financiamiento para financiar esos proyectos, hacer realidad todos esos beneficios a la población. ¿Y las supervisiones cómo son? ¿Pasan encima? Usted que estuvo ahí adentro, ¿están revisando frecuentemente o muchas veces pasa que trasladan los recursos
son préstamos concesionales y a medida se va avanzando en los proyectos se van olvidando. No, O se da aquello de las transferencias que ha pasado también, que hay fondos para determinado proyecto y por la necesidad que tenemos en nuestra economía terminan en otras áreas. la banca de desarrollo es responsable, diríamos. Hay mecanismos, hay procesos de contratación ya definidos en cada uno de los convenios y de acuerdo a la normativa de los organismos internacionales, los recursos que se destinan para tal proyecto no pueden fácilmente destinarse para otro proyecto, porque entonces surge la figura de gastos no elegibles, que no son elegibles para el gobierno y para el organismo, perdón, y corresponde al gobierno después hacer una devolución, y es un tema bien complejo. En el caso de los organismos como BID, BES y Banco Mundial, tienen una estructura montada en el país que apoya y acompaña todo el proceso de ejecución. Sin embargo, corresponde pues a cada institución hacer frente a la ejecución de los recursos responsablemente, respetando lo que dice el convenio, respetando lo que es el marco legal. Adicional a eso, pues hay procesos de auditoría anuales, hay estados financieros auditados, entonces se lleva cierto control con el tema de fondos externos. El manejo inadecuado es como más complejo porque tienen muchas restricciones. Sin embargo, con la banca bilateral, que ya por lo general, recuerdo, hay un proyecto del Hospital María, el equipamiento del Hospital María con Italia es un poco más complejo porque esta banca bilateral no tiene una estructura montada en el país, entonces hasta las comunicaciones son un poco más tardadas. Pero la mayor parte de los recursos que se ejecutan en la inversión pública con fondos externos es financiado con la banca multilateral tradicional. Y sí son supervisados. Y son supervisados. Muy bien, Lilian Rivera, especialista en finanzas con nosotros al banquillo. Pausa, ya regresamos. El tema del endeudamiento se controla con los techos definidos en la Ley de Responsabilidad Fiscal. Ya pues en el 2020 por todo el tema de la pandemia se flexibilizó y se aumentaron los niveles de déficit fiscal y niveles de endeudamiento. Sin embargo, este gobierno el año pasado hizo una reforma a los techos de la Ley de Responsabilidad Fiscal que están contenidos en las disposiciones presupuestarias y aumenta esos niveles de déficit fiscal y de endeudamiento. Seguimos al banquillo con la licenciada Lilian Rivera. Quedó pendiente, somos atractivos ahora mismo. No sé, ¿cómo nos está viendo el mundo de cara a tener un crecimiento económico que muchos lo han alabado porque será arriba de 3,4, 3,5%? ¿Son reales estos números? Bueno, a quien le corresponde legalmente, ¿verdad?, hacer esas estimaciones al Banco Central de Honduras. Esperamos que sí, que sean responsables y que los números sean los que publican. Con el tema de clima de inversión, realmente el tema de la Ley de Justicia Tributaria es un tema que se está viendo con mucha preocupación por el tema de que se cambian las condiciones en que fueron establecidas las inversiones. El tema del costo de la energía es un tema muy preocupante. Ahora el tema que ha surgido, el tema de tierras, que la ley del ENE también de expropiaciones lo mencionaba, lo menciona, el tema de simplificación administrativa, facilidad para hacer negocio, todos esos son desafíos que tiene el gobierno y en los que se debe trabajar y definir una política clara para atraer inversiones, para atraer inversiones, porque realmente solos no vamos a poder, ¿verdad? Bueno, y aquí en esto de el respeto a la propiedad privada va a ser un punto clave, que ustedes lo han registrado como uno de los elementos a seguir este año a nivel de la SJ. Y ahora esta acción de intervención para desalojar a los invasores, ¿qué provecho puede traer? Realmente es preocupante, ¿verdad? Este tema, esperamos que se sienten a dialogar y realmente se respeten los derechos. Nosotros en Honduras pues somos un Estado de derecho, se respeta la propiedad privada, entonces ahí lo que esperamos pues que se cumpla el marco legal. ¿Cómo debe ser la reacción del Estado
y la misma banca privada, y no sé si se puede implicar o involucrar más bien a los acreedores para el tema de la producción, de mejorar las condiciones de quienes producen la tierra en nuestro país en un momento que el mundo exige alimentos. Y usted ya me decía que debe ser dentro de las prioridades a seguir paso a paso en este 2023. Sí, claro, con el tema de seguridad alimentaria y este fenómeno Super Niño, es realmente uno de los temas prioritarios en que el gobierno tiene que prestar atención. Ver todo el tema de oferta, principalmente de granos básicos, tener claridad cómo cómo se va a manejar en los últimos 6 meses y en los principios meses del año 2024, si se va a importar, por tenerlo con claridad, no entrar en crisis, porque al final la crisis genera especulación, nos va a repercutir otra vez en altos costos. La inflación ya se está controlando. Y si este tema de seguridad alimentaria, de granos básicos, de abastecimiento de granos básicos no se maneja con responsabilidad y con claridad, es un tema que se puede volver crítico en el país. Ya vimos que este gobierno está priorizando este tema agrícola. Hay subsidios como por 2.000 millones de lempiras para Banadesa. Los niveles de ejecución, pues como siempre bajos, no vemos niveles de ejecución, está esa plata disponible. Y es un tema prioritario, el tema del tema agrícola, porque depende pues cómo vamos a suplir todas estas necesidades de la canasta básica, de la canasta alimenticia. ¿Y qué cuidados se deben tener en el manejo de los niveles de endeudamiento? Porque este sí es otro elemento grave que día a día nos está consumiendo parte del presupuesto. Es eso lo primero, y luego el tema volvemos al inicio, de la estatal eléctrica. Sí, el tema del endeudamiento se controla con los techos definidos en la Ley de Responsabilidad Fiscal. Ya pues en el 2020 por todo el tema de la pandemia se flexibilizó y se aumentaron los niveles de déficit fiscal y niveles de endeudamiento. Sin embargo, este gobierno el año pasado hizo una reforma a los techos de la Ley de Responsabilidad Fiscal que están contenidos en las disposiciones presupuestarias y aumenta esos niveles de déficit fiscal y de endeudamiento. Aquí el tema, siempre la recomendación es prudencia, no endeudarse más allá de la capacidad que tiene el gobierno para hacer frente a esas obligaciones. La Secretaría de Finanzas trabaja el marco macrofiscal de mediano plazo y una política de endeudamiento público que definen esos escenarios donde son techos, donde no se puede pasar porque tiene que ser de acuerdo pues a la capacidad. Sin embargo, hay un indicador que vemos que es el indicador de servicio de deuda. Es el que comentábamos también, que el 25% del presupuesto general de la República, de la Administración Central, es para servicio de deuda. Eso es histórico, no es de este gobierno, viene a lo largo pues, de los últimos años. Sin embargo, no está de más continuar teniendo cautela con el tema del endeudamiento y priorizar la inversión pública. Recordemos que entre más endeudamiento utilizamos para financiar gasto corriente, más complicado en el mediano y largo plazo va a ser retornar a la senda de sostenibilidad, porque el gasto corriente genera rigidez. Si se financia, por poner un ejemplo, si se financia sueldos y salarios con endeudamiento, va a ser más difícil dejar de endeudarse porque eso genera un pasivo. ¿Y ¿verdad? qué cuidado tener, qué cautela en esa área, Lilian? Porque para el sector salud, sobre todo, si vamos por la línea del estatuto, es de altísimo riesgo el tema del manual de puestos y salarios para ello, y a eso sumamos los favores políticos que siempre se dan, que hay que emplear a quien me apoyó, y todavía eso se está generando a más de año y medio de la actual administración, porque se sigue colocando personal y por otro lado se sigue separando a algunos que no simpatizan conmigo, y luego viene pago de prestaciones para uno u otros que prefieren ir por la vía administrativa, no aceptan el pago de prestaciones, va la demanda y después ya sabemos historias como la de Hondutel en que ha terminado y la misma ENE. Sí, de acuerdo. El tema salarial en Honduras realmente se necesita
avanzar a un proceso, a un servicio civil profesional que se contrate en base a méritos, en base a capacidades y competencias y no precisamente en base a un clientelismo político, ¿verdad? Que al final hace daño a la población y a las finanzas públicas. Realmente sí es importante que el país tome medidas con ese tema de servicio civil profesional, que se tengan políticas salariales claras, definidas y de acuerdo a una escala, a escalas pues salariales. Que sean de mercado y que las personas pues que se contraten, como decía, tienen que ser en base a méritos, personas competentes, porque al final eso se traslada, cuando no se tiene personal competente, se traslada en ineficiencias en el quehacer del gobierno. No se pueden prestar oportunamente los servicios porque las personas muchas veces, no siempre, ¿verdad? Hay profesionales muy buenos dentro del sector público, pero hay algunos casos que hay personas que no son competentes para ocupar los puestos. Y se sigue presentando eso ahora mismo. Lo que hemos visto, pues, los resultados hablan, bajos niveles de ejecución, algo tiene que obedecer y al final somos las personas las que hacemos las cosas. ¿Es válido a esta altura seguir culpando al pasado o ya es una ejecución que como tal debe asumirse como responsabilidad propia a partir de ahora para adelante? Pues debería de asumirse, ¿verdad? Porque a la hora de evaluarse, se evalúa a las personas que están ejecutando y que están administrando los recursos actualmente. Ya, pues, si bien es cierto, el pasado, pues, debe de ayudar a que no se repitan las malas prácticas, debe de ayudar a construir una mejor Honduras. Realmente no es aceptable tener esos bajos niveles de ejecución cuando ya se tuvo un año de aprendizaje. Licenciada Rivera, le agradezco. Feliz noche. Muchas gracias. Lilian Rivera, especialista en finanzas, con nosotros esta noche al banquillo. Por su sintonía, muchas gracias.